Un CEO millonario ofreció $1.000.000 por una noche con un masajista pobre. Esto la dejó sin palabras. La frase rebotó en la recepción como un golpe seco. Alguien la había grabado con el teléfono y en menos de una hora el video ya corría por cadenas y pantallas. No era solo la suma, $1.000.000, ni la idea de cambiar intimidad por billetes. Era la calma con la que el masajista tomó el sobre, lo miró una vez y dijo que no. Esa palabra, tan pequeña, tan definitiva, dejó a todos en silencio. Y dejó a ella, a Alice Parker, sin saber qué hacer con su propio orgullo. El spa del barrio alto tenía la discreción medida por una música de cuentos tibetanos y luz lavanda. Si alguien buscaba desaparecer del circuito de cámaras y teléfonos, ese era el lugar. Puertas opacas, cortinas gruesas y el rumor del agua que corría en un estanque interior. Alice eligió esa privacidad a propósito. De la mañana a la noche, su vida era asfalto, financieramente estratégicos, conferencias y fotografías en portadas. Aquí, entre toallas y aceites, esperaba una pausa que no necesitaba prensa. Lucas trabajaba en ese pequeño templo del alivio corporal desde hace 2 años. Sus manos eran firmes, sus movimientos medidos por el peso de la respiración del cliente. Hablaba poco. Cuando lo hacía, las palabras sabían a sencillez y límites. En la recepción, Marisa lo veía como uno más, puntual, eficiente, capaz de convertir el dolor en silencio. Lo que nadie entendía, al principio, era por qué aquel joven que atendía a ejecutivos y celebridades no aceptaba propinas grandes, ni cambiaba su horario para favores. Su vida parecía marcada por la disciplina más que por la ambición. El video empezó con una imagen cruda, el maletín de Alice abriéndose con la precisión de quien lo ha hecho 1000 veces. Billetes colocados en un sobre grueso. La voz, que se reconocía en los círculos empresariales, dijo sin vacilar: $1.000.000 por una noche. No había música que justificara la oferta, ni excusa romántica, solo una proposición hecha como quien compra acciones. Lucas tomó el sobre, lo sostuvo, lo dejó en su mano unos segundos. «Nadie cantares», él dijo, «lo siento, no puedo», y dejó el sobre la toalla. En la grabación se veía el gesto de Alice, una mueca breve, una mezcla de sorpresa y ofensa. Después, un destello que los espectadores atribuyeron a quien nunca había recibido un no de ese calibre. El teléfono enfocó la cara de Lucas, sereno, casi sin color, como si aquel rechazo fuera una verdad cotidiana. Entonces el video se cortó y el mundo reaccionó. Comenta desde dónde nos ves si estás por aquí cuando la historia siga creciendo. La reacción pública fue instantánea y brutal. Los mensajes de las redes no distinguían matices. Algunos celebraban el no como acto de coraje. Otros lo calificaron de insolencia. Muchos vieron en la escena una humillación para Alice, una mujer que había pagado con estatus y ahora recibía algo que no estaba acostumbrada a encontrar, una barrera infranqueable. En la esfera privada, en cambio, la ofensa golpeó distinto. Alice no era una mujer que desperdiciara energía en escándalos. Sabía administrar su reputación con la precisión de quien diseña presupuestos. Pero aquella humillación fue un corte profundo porque vino desde un lugar que ella no tenía control, el cuerpo ajeno. La idea de que alguien dijera no a su dinero la sacó de su centro. No era solo orgullo, era una amenaza a la idea que había construido, que con recursos se puede reparar cualquier cosa. Ella había comprado todo lo que necesitaba: respuestas, lealtades, silencios, y en ese pequeño sobre, con su logo y su firma, todo lo que tenía parecía inútil. Su asistente Julia la encontró al borde de la ira y la desorientación en un pasillo del edificio corporativo. Julia, práctica, de voz serena, traía ya las primeras notificaciones. 50.000 vistas en la primera hora, hashtags que suben, puntos de opinión en madrugada. Alice la miró sin pestañear y dijo algo que no solía pronunciar: «Encuentra a ese hombre». No era solo curiosidad,
era una necesidad. En su mundo, una réplica pública se convertía en algo que había que dirigir, reordenar, convertir en combustible. Si alguien se había atrevido a desafiarla en público, la respuesta debía ser proporcional. No era venganza, se repetía, era control. Julia contactó a Ricardo, un investigador privado de poca simpatía pero gran eficiencia, que en el pasado había gestionado asuntos delicados de relaciones públicas. Ricardo era un nombre que aparecía cuando las soluciones normales se agotaban. No era perfecto, pero sabía moverse sin ruido. Pero la primera opción de Alice fue otra, más directa y visceral. Volvió al spa 2 días después, sin cámaras, con la intención de entender cómo había podido decir aquello, de verle la cara con detenimiento. Quería ver si había orgullo en ese rostro, violencia, miedo, algo que justificara aquella negativa. Porque en su mundo el no necesitaba una raíz visible para poder arrancarla. Lucas la reconoció, no por las noticias, sino por la forma en que las clientas susurraban su nombre cuando ella entraba, por la manera en que el gerente cerró su agenda para hacer ese hueco. Él no estaba sorprendido. La conversación fue breve, envuelta en vapor y aroma eucalipto. «Vine a despedirme», dijo Alice, dejando sobre la mesa el hecho de que ella podía enunciar 1.000.000 en voz alta. «Sé que ese gesto fue un error público. También sé que hubo un teléfono y sé que te ha expuesto». Lucas no alzó la vista al principio. Terminaba de enrollar una toalla, con manos que no temblaban. Su voz era baja. «No me expuso nadie. Yo decidí lo que quería que llegara a otros». Esa respuesta irritó a Alice más que el rechazo. En su mente, cada aspecto de la interacción podía ser manipulado. Que él quisiera que el gesto existiera y circulase sin someterse a su narrativa, sin pedir permiso, la convertía en un objeto, no en agente. Lo que ella no comprendía era la coherencia moral que había detrás del silencio de Lucas. Julia, por orden expresa, empezó con lo obvio: búsqueda pública, historial laboral, redes y cualquier rastro que condujera a su identidad. Encontraron nombres, domicilios, un par de fotografías antiguas donde Lucas aparecía con traje en eventos formales. Nada de eso cuadraba con el masajista de manos ásperas que Alice tenía frente a sí. Había un desfase, una historia que mordía por los bordes. Mientras, en la otra vereda, el video alimentaba relatos. Blogueros escribían sobre la dignidad que no se vende, comentaristas construían perfiles morales y, como ocurre con las viralidades, versiones empezaron a florecer. La multiplicidad de interpretaciones confinó a Alice a una incomodidad fértil. No pasó mucho antes de que alguien importante llamara a la puerta. El padre de Lucas, o, más correctamente, un apellido que resonaba en los pasillos de mercados internacionales, empezó a emerger en las búsquedas. No era un personaje público en la misma medida que Alice, pero su nombre, Yang Wei-ming, pesaba. Y con peso venía historia, activos, empresas familiares, desacuerdos y, en los corrillos más bajos, una tragedia que tenía el halo de secreto. Alice lo supo por los investigadores, un legado fragmentado, una línea de sucesiones que no había salido a la luz porque Lucas había elegido otra ruta. Las notas eran escuetas y prosaicas: heredero renunciante, hermano fallecido, distanciamiento familiar. Eran pedazos, y los pedazos no conformaban una verdad clara, pero a Alice le bastó para avivar algo que no esperaba sentir: curiosidad con la urgencia de quien cree que detrás de la noticia hay un fallo que debe corregirse. Por su parte, Lucas vivía la exposición con la serenidad de quien ha aprendido a nadar con las corrientes. Sus días no cambiaron por el ruido, sus manos siguieron transformando tensiones en silencio. Sin embargo, había un ritual que nunca olvidaba. Antes de empezar la jornada, sacaba de su bolsillo una tarjeta curtida, con bordes gastados, que decía en tinta sencilla: «Confía en el silencio». Era un recordatorio: las palabras que uno no dice tienen poder, y el silencio, en su caso, protegía heridas que aún dolían. Esa tarjeta no era una pose, venía de un tiempo en que las palabras habían sido traicioneras. Había habido, una vez, un hermano llamado Daniel, y su nombre costaba decirlo. Los pocos que lo pronunciaban lo hacían con una mezcla de respeto y pena.
Daniel había estado demasiado cerca de un negocio familiar que no resistió la mezcla de poder y ambición. La versión oficial hablaba de accidente. La versión no oficial barajaba negligencia y decisiones con consecuencias irreversibles. Para Lucas, Daniel no era un caso público. Era el motivo por el que dejó un apellido, y se ofreció a curar, a tocar, a aprender a reparar sin decidir sobre capitales. Chen, el tío que tomó a Lucas bajo su techo, era la figura que suavizaba cualquier frontera. No era paternalista, era práctico y hospitalario. Regenteaba un pequeño restaurante que no competía con los grandes emporios gastronómicos de la ciudad. Su lugar era sencillo, con mesas de madera, vapor de arroz y platos que sabían a hogar. Allí, entre manojos de cilantro y tazones de caldo, se tejía otra vida posible para Lucas. Una vida donde los favores no se pedían y las cuentas se pagaban con trabajo honesto. Alice, finalmente, encontró la dirección del restaurante porque alguien la había puesto en una carpeta de investigación. Tratos personales, contactos del sujeto. Fue una noche de lluvia cuando llegó. Julia insistió en acompañarla. Aunque la idea no fuera buena para la imagen, Alice necesitaba ver la realidad que se resistía a su control. El local olía a jengibre y cáscara de naranja. Las luces amarillas hacían brillar el vapor que salía de los platos. Chen estaba detrás de la barra, alto, canoso, con manos que habían trabajado la cocina por décadas. Sus ojos miraron a Alice con la cordialidad de quien ha visto muchos tipos de poder pasar por su puerta. «A usted no la invito, señorita Parker», dijo Chen en un español cuidado, «pero si quiere estar, que lo haga sin máscaras». La frase, sin aspereza, funcionó como un espejo para Alice. Aquella invitación, sin adorno, la obligó a sentarse como alguien común. No había escenario ni protocolo ejecutivo. Solo una cuchara, un tazón y una posibilidad de diálogo que no tuviera un equipo legal como fondo. La primera parte de la cena fue un intercambio medido. Alice quería respuestas. Chen, con su particular oficio de mediador, dio lo justo. Habló de Lucas como de un joven que había preferido la privacidad, que había aprendido a leer el dolor de las personas por la tensión en la nuca. Habló también, con cuidado, de Daniel. No ofreció detalles, dejó caer indicios. Dijo que la familia había sido quebrada por decisiones mal hechas, y que Lucas había optado por otra manera de vivir. Cuando Alice preguntó si el joven se había ido por orgullo o por culpa, Chen sonrió con tristeza. «Ambas cosas», dijo. «La gente muchas veces huye de la versión pública de su dolor, pero igual que una sopa que queda amarga si se hierve demasiado tiempo, las culpas también cambian el sabor de la vida». Alice escuchó, y por primera vez no buscó un plan. En su lugar hubo una sensación nueva, que detrás del gesto del no había una coherencia que no le pertenecía, y que eso la desarmaba. Si un hombre había renunciado a una fortuna para caminar en la modestia, su orgullo ejecutivo no tenía arma contra eso. Lo único que podía hacer era entender. Julia retornó al tema con cifras y posibilidades. «Podemos neutralizarlo», dijo, y su voz fue una promesa de eficiencia. Campañas de empatía, entrevistas privadas, ofertas silenciosas. Alice pensó en comprar el silencio. Era su primera y casi instantánea respuesta. Pero algo en el rostro de Chen y el tazón de sopa que removía la conciencia la detuvo. ¿Qué valor tenía el silencio comprado si todo lo que compraba se derrumbaba en su mano como arena? En los días que siguieron, la historia se hizo más compleja. Un reportero consiguió un pedacito del pasado de Lucas, fotos donde apareció, de joven, en una inauguración con el apellido Yang en la revista de la Sociedad. Un comentario de un ex ejecutivo hablaba de una familia que prefería la discreción, de negocios que se cerraban con chasquidos silenciosos. Otra nota, más oscura, sugirió que había otra figura en la historia. Un negocio que había terminado mal, un hermano cuya muerte dejaba preguntas. Alice, ajena a la paz de Chen y resuelta a no ser la nota final en aquel rumor, decidió que la investigación debía ser más fina. No quería eliminar la historia, quería comprenderla y, si era necesario, reescribirla con hechos que la favorecieran.
Pero cada dato que emergía no la acercaba a la verdad, la acercaba a más preguntas. ¿Por qué alguien dejaría una herencia si no había razones poderosas? ¿Por qué las manos que ahora se ocupaban de tensiones eran manos que, años atrás, habían estado cerca de decisiones ejecutivas? La aparición de Ricardo, el exnovio que ahora flotaba como una sombra menor, añadió sal a la herida. Se presentó como un contacto que entendía los circuitos del poder y sugirió que detrás del gesto había una estrategia. Alice lo escuchó con cautela. Ricardo no tenía evidencia sólida. Lo único que supo ofrecer era la sensación de que el mundo no jugaba limpio. Tal vez todo fue planeado para exhibirte, dijo. Su voz ingresó como quien siembra duda, no como quien trae luz. Lucas, sin saber que su antiguo mundo y el presente conspiraban para traerlo de vuelta, continuaba con su rutina. Su día se medía en recepciones y en el calor del trabajo, manos que detectaban nudos, ojos que bajaban al formarse de una sonrisa obligada. De noche revisaba los mensajes que aparecían en su teléfono, mensajes de solidaridad, peticiones de entrevistas, ofertas extrañas, y los dejaba sin respuesta. Sus prioridades eran sencillas: ayudar a quienes entraban, proteger al tío Chen y, en círculos íntimos, recordar a Daniel en silencio. Una tarde en que la lluvia golpeaba la ciudad con insistencia, Lucas recibió a alguien que no esperaba: una carta sin remitente, depositada por un mensajero anónimo. Sobre el sobre no había logo ni nombre, solo una caligrafía firme: confía en el silencio. Abrió la carta con cuidado. Dentro había una fotografía pequeña de él y Daniel, en blanco y negro, tomada en un parque años atrás. Al dorso una nota: no estás solo. Nadie firmaba. El mensaje volvió a poner en movimiento cosas que Lucas creía haber dejado en el pasado: la culpabilidad, la protección, la certeza de que había personas que aún velaban, desde la sombra, por aquello que había decidido abandonar. El efecto en Alice fue distinto cuando supo de la carta gracias a una filtración periodística. Para ella, la idea de que alguien interviniera desde la noche para apuntalar la narrativa de Lucas era una provocación. ¿Quién era ese protector? ¿Un familiar? ¿Un miembro de su clan? ¿Alguien dispuesto a manipular la escena? Su respuesta fue, de nuevo, inmediata: profundo escrutinio. Mientras la red de investigación masticaba nombres y teléfonos, Chen observaba la ciudad con la tranquila gravedad de quien ha visto muchas tempestades pasar. En su restaurante, la gente hablaba bajo y la cocina seguía su ritmo. Cuando Alice apareció una segunda vez, no la primera visita de curiosidad, sino otra pensada ya como paso, Chen la miró y ofreció un gesto que no fue ni sumisión ni complicidad, una invitación a sentarse, a compartir más que palabras afiladas. Si quieres entender a Lucas, dijo Chen, tienes que comprender qué guardamos los que no fuimos al mundo a pelear con billetes. Muchas veces protegemos a los nuestros con silencio, porque el silencio cuida lo que el ruido mata. Alice, que había entrado con la intención de capturar una verdad inmediata, comprendió que la verdad estaba hecha de tapas y capas. El silencio de Lucas no era ausencia, era una coraza forjada por pérdida. Eso no la calmó, la dejó con un nuevo tipo de inquietud, una que no devolvía herramientas obvias. Si quería que el resultado la favoreciera, tendría que acercarse sin la violencia del dinero. Pero parte de ella no estaba preparada para esa renuncia. El detective Ricardo reapareció con un informe más completo. Encontró, además de los lazos familiares mencionados, documentos que hablaban de transferencia de activos en disputa y de un nombre que había sido borrado de ciertos registros. No eran pruebas contundentes, pero confirmaban algo que Alice empezaba a admitir en voz baja. Había una historia de poder y culpa que necesitaba más que su cheque para resolverse. Era una madeja enredada. Esa noche, Alice se quedó mirando la ciudad desde su oficina, mirando las luces que formaban una constelación artificial. Se preguntó por qué un no la había tocado tan profundamente. ¿Era porque la negación había sido dirigida a su dinero, a su capacidad de arreglar el mundo con cifras? ¿O porque por primera vez en mucho, alguien le había señalado que su forma de ordenar el mundo era insuficiente para ciertas cosas, para ciertas heridas?
Mientras tanto, Lucas abría una ventana que no dejaba ver quién tocaba la cerradura. Sabía que su silencio atraía atención. Quizás parte de él esperaba que alguien viniera a perturbar la paz que había construido. Pero de aquel silencio también nacía una luz distinta, la posibilidad de que no todas las heridas se vendieran al mejor postor, y que la dignidad fuera, por alguna razón, algo que se defendía con el cuerpo y las decisiones pequeñas. La ciudad respiraba inquieta, y en esa atmósfera cualquier gesto podía convertirse en detonante. Había intereses que giraban como engranajes invisibles, inversionistas, abogados, redes sociales y familias con nombre poderoso. En medio de todo eso, la tarjeta de Lucas seguía diciendo lo mismo: confía en el silencio. La historia por entonces ya no era solo un clip viral. Se volvía conversación en oficinas, en taxis, en cenas. Y, en la madrugada, mientras Alice tomaba una taza de café sin sabor, una idea comenzó a formarse con la persistencia de una solución que se hace palpable. Si no podía comprar la integridad de alguien, quizás podía proponer una alianza, pero no una alianza cualquiera. La que naciera tendría que ser estratégica y, sobre todo, legítima. Si su propio orgullo no era capaz de aceptar un simple rechazo, entonces tendría que aprender a negociar con algo que no se mide en números. En ese punto, la narrativa se tensó como una cuerda previa al lanzamiento. Había cartas sobre la mesa: la oferta rechazada, la viralidad, la investigación, la historia familiar que asomaba, la protección silenciosa de Chen. Y en medio de todo eso, una pregunta resonaba con insistencia: ¿qué está dispuesta a perder alguien que siempre ganó todo para comprender lo que no puede comprar? La respuesta, por ahora, no estaba en las manos de Alice ni en las de Lucas. Estaba en los papeles que circulaban hacia la mañana siguiente, en la decisión de un investigador que debía recurrir a fuentes menos convencionales, y en la aparición de una figura que había permanecido oculta. Era el inicio de un movimiento que no sería ni violento ni limpio, sería humano, complicado y, posiblemente, transformador. Justo cuando el mundo empezaba a repetir la imagen del sobre la toalla, alguien más tocó la puerta de la oficina de Alice con una carpeta gruesa que prometía cambiar las cosas. La placa de la puerta no hizo ruido. Dentro, la ciudad se mantenía en vísperas de un cambio que por ahora solo se sentía en los bordes. Alice tomó la carpeta, miró la primera página y, por la insistencia de esos nombres y números, tuvo que decidir si actuaba con la dureza de siempre o si por primera vez permitía que el misterio del no le enseñara una lección más difícil, la de la humildad. Alice dejó la carpeta sobre el escritorio, como si, al cerrarla, pudiera sellar el ruido del mundo otra vez. Pero los nombres, las cifras y las anotaciones contenidas en esas páginas no se borraban con un gesto, se replicaban en su cabeza como una partitura que no dolía, sino que exigía una interpretación. Había una lista de transferencias aparentemente antiguas, un conjunto de firmas parcialmente tachadas y un título que llamaba la atención por su simpleza burocrática: fideicomiso, cláusula de revocación condicionada. Julia al lado le murmuró lo esencial: si todo esto es legítimo, él tiene más brazo financiero del que parece, no es solo un masajista. La posibilidad la golpeó con una mezcla de alivio y peligro. Alivio porque el rompecabezas ofrecía una vía que Alice podía controlar. Peligro porque ese camino la obligaba a aceptar una realidad que hasta entonces había sido incómoda para su orgullo. Si Lucas tenía razones reales para haber dejado ese mundo, esas razones no desaparecían por su conveniencia. Pero una parte de Alice, la que llevaba años arreglando crisis con números fríos, vio en esos papeles una alternativa a la violencia pública que se le venía encima. Una opción negociada, legítima y, sobre todo, con apariencia de probidad. No tardó en aparecer la urgencia real. Los inversionistas coreanos, con los que debía cerrar un acuerdo clave, pedían una reunión presencial en el Hyatt. El trato era grande. Aceptar significaba asegurar la expansión que la compañía había buscado durante años. Negarlo implicaba riesgo severo, caída en bolsa, retirada de confianza, titulares que cambiarían su vida profesional.
Julia le puso el itinerario y como si la vida buscara simetría, allí estaba una ficha con una nota que decía: necesitamos un intérprete cultural, coreanos, protocolo delicado. En el margen, un nombre detenido por accidente, Yang, posible conexión. Alice pensó en contratar traductores externos, agencias especializadas, intérpretes con acreditación. Pero había algo en todo eso que la incomodaba. La reunión se había vuelto una pequeña guerra simbólica, y traer aliados externos sin entender a su interlocutor era arriesgarse a nuevos malentendidos. Fue en ese momento, en la noche previa, cuando Julia propuso lo que parecía un gesto de locura. ¿Y si le pedimos a Lucas que nos acompañe? Por experiencia, no por historia. Si controlamos la narrativa, si lo compensamos, no habría sorpresas. La idea cayó como una piedra en el estanque de Alice. Pedirle ayuda a alguien que la había rechazado públicamente tenía consecuencias múltiples: la imagen, la logística, incluso la posibilidad de que Lucas aprovechara el momento en su propio beneficio. Pero había otra voz que la frenó, la de Chen. Julia había hablado con él y su recomendación había sido clara. Si fue él quien entendió la oferta en su magnitud y aún así dijo no, es porque maneja una brújula distinta. Eso puede ser un recurso, si lo respetan. Alice no era teatral en sus decisiones, su pragmatismo se impuso. La idea de que el mismo gesto que la había humillado pudiera ahora salvarla le parecía en el mejor de los mundos un cierre irónico del círculo. Llamó al spa y pidió hablar con Lucas. Él aceptó, no porque ella lo hubiera convencido con dinero, sino porque la petición no venía envuelta en la seguridad del espectáculo. Su voz mostró interés por el fondo, no por el brillo. La cena previa a la reunión fue breve. Alice, Julia y Chen se encontraron con Lucas en un salón del hotel, lejos de micrófonos y de miradas indiscretas. La luz de la habitación era cálida y contenida. Sobre la mesa, una tetera y una bandeja con 2 tazas. Alice habló primero, con esa mezcla de control y vulnerabilidad que se reservaba para asuntos que reclamaban algo más que transacciones. «Necesitamos que estés con nosotros mañana», dijo ella, sin rodeos, no como objeto de prensa, como intérprete, como alguien que entienda la cortesía coreana y pueda salvarnos de un error cultural. Lucas la miró sin prisa. Sus manos, probadas por años de trabajo respetuoso con el cuerpo humano, temblaron apenas cuando tomó la taza. No era un gesto dramático, era una forma mínima de mostrarse humano frente a la tensión. «No lo hago por dinero», contestó con claridad. «Si voy, es porque la empresa me necesita para que no haya daño. No soy traductor de mercado, pero sé leer respeto y vergüenza. Sé cuándo un gesto es una ofensa». La frase, breve, tenía el peso de una decisión: ayudarlos sin renunciar a sus convicciones. Alice, por primera vez desde el incidente del sobre, sintió que algo auténtico se abría frente a ella. No fue el orgullo el que la llevó a aceptar, fue la urgencia de no perder lo que había construido de manera legítima y quizás la oportunidad de ver a alguien con otra brújula actuar en su mundo. La mañana de la reunión en el Hyatt fue una sucesión de pequeños ritos que en la ficción suelen parecer irrelevantes, pero en la práctica pueden definir un trato. Tarjetas de presentación pulcras, copias del plan estratégico, un vocabulario preparado en 2 idiomas y el protocolo de presentación que las grandes mesas corporativas siguen como si fueran liturgias. Los inversionistas coreanos llegaron con calma medida, vestimenta impecable y una cortesía que exigía respuesta precisa. Alice entró al salón con la seguridad templada por la posibilidad de fracaso. Lucas se sentó a su lado, con una libreta y un bolígrafo, como quien se dispone a traducir no solo palabras, sino intenciones. El comienzo fue tenso. Un miembro del grupo coreano, un hombre de voz baja y mirada escrutadora, hizo una observación sobre las proyecciones de crecimiento. En la traducción literal, hubiera habido una frase que, dicha sin matiz cultural, habría sonado como exigencia. Lucas no tradujo palabra por palabra. En su lugar, permitió que la frase respirara y la reformuló con una expresión que mitigaba la brusquedad. Nos interesa que el crecimiento sea sostenible y que la calidad sea la que sostenga la promesa. La correspondencia fue perfecta, la incomodidad se convirtió en asentimiento. Un pequeño gesto, una corrección de tempo y la dinámica cambió. En la mitad de la exposición técnica,
Un ejecutivo coreano pidió ver el plan de gestión de riesgo con mayor detalle. Encontró un punto que podría interpretarse como falta de compromiso con la cadena de suministros. Alice sintió la debilidad de ese momento. Sus manos buscaron en la carpeta la defensa argumental. Fue Lucas quien, con la naturalidad de quien ha escuchado y aprendido a leer más allá de las palabras, intervino con una aclaración localizada. Propuso un ejemplo práctico de cómo la empresa debía comunicar cambios a proveedores en el contexto de negocios intercontinentales, y lo hizo con una metáfora que el grupo entendió con gusto. La mesa se relajó y la negociación siguió. Cuando la reunión parecía encaminada hacia un cierre, el interlocutor más joven del grupo hizo una pregunta inesperada. ¿Cuál es la visión que mantiene a esta empresa cuando se enfrenta a un dilema moral? No era un requerimiento técnico, era una sonda. Alice, sorprendida, buscó una respuesta que no sonara a discurso mediatizado. Antes de que la presión la obligara a presentar una retórica aprendida, Lucas habló en su nombre. Con una voz que sorprendió a más de uno por su calma, dijo: «La visión es que no todo se compra. Hay cosas que la empresa debe preservar porque sostienen su reputación humana, el trato a la gente, la transparencia en las decisiones difíciles, la capacidad de asumir errores». Dijo nosotros y no ellos. Fue un puente que selló el trato con algo que tenía menos que ver con cifras y más con coherencia. Al salir del Hyatt, el acuerdo no estaba firmado, pero la puerta permanecía abierta. Alice miró a Lucas con otra mezcla de cosas: gratitud, fascinación y el reconocimiento de que, tal vez, el mundo que ella gobernaba necesitaba manos que supieran tocar sin querer poseer. Chen la observó con una sonrisa pequeña, como quien sabe que las piezas del ajedrez han cambiado de casillas sin violencia visible. Esa noche hubo por primera vez una sensación de alianza improbable. No obstante, la calma fue breve. 2 días después, una filtración masiva sacudió lo que parecía haber sido un avance. Documentos internos, correos y reportes aparecieron en sitios de noticias con titulares que insinuaban falta de transparencia y conflictos de interés en la compañía. Las piezas publicadas incluían además una copia de un correo donde alguien en la cadena de dirección hablaba de manipular percepciones para cerrar el trato con los inversionistas. El daño no era solo económico, era simbólico. La reputación, frágil como una copa de cristal, empezó a agrietarse. Julia entró en la oficina con el rostro pálido. «Han publicado correos, contratos parciales y una lista de pagos», dijo. «Tenemos que demostrar que hubo manipulación externa». Ricardo, que había permanecido al margen y que ahora parecía más cercano a la sombra que a la luz, murmuró que alguien había querido tomar ventaja y que la mano detrás del hackeo era experta. La sospecha recayó donde había motivos: el padre de Lucas, Jiang Wei-ming. La revelación no fue inocente. Algunos informes indicaban que la operación de filtración no solo buscaba desacreditar a Alice, quería forzar una caída que permitiera a actores externos entrar con ofertas hostiles. Era, en términos prácticos, una maniobra de desgaste: presionar a los accionistas, sembrar dudas y provocar la retirada de fondos hasta que la venta fuese la opción más cómoda. Para Alice, la posibilidad de perder la empresa por una guerra de poder y por una historia dejada al azar era insoportable. La junta que se convocó fue una de esas instancias donde todo puede decidirse. Miembros del consejo, abogados, la prensa esperando fuera en silencio y la presión del mercado latente. En la sala de reuniones, las luces blancas reflejaban superficies pulidas. El ambiente olía a café recalentado y tensión. Jiang Wei-ming apareció por una puerta lateral. Su presencia llenó el espacio con un peso que no era solo físico. Hombre de manos grandes, traje oscuro y una seriedad que no pedía permiso. Al verlo, Alice supo que se enfrentaba a algo más que a un adversario. Se enfrentaba a la historia misma de Lucas. Jiang hizo un movimiento que no sorprendió a quienes le conocían. Dejó documentos sobre la mesa y habló con la voz de quien ha aprendido a usar el silencio como arma. «Las acciones públicas han tenido un desempeño volátil», dijo. «Considero que lo más prudente es reestructurar. Hay inversores que desean comprar y llevar esto a un nuevo estadio». Su táctica era la clásica: ofrecer ayuda con términos que, en el largo plazo, desplazaban de control a los accionistas actuales.
Alice sintió que la sala se cerraba. Varios miembros del consejo, temiendo pérdidas, parecían ya inclinados hacia una oferta que representaba salida segura. Fue entonces cuando, de la nada que preparó el destino, Lucas entró por la puerta. No lo hizo con pretensión ni con gesto altar. Caminó entre las mesas como quien entra a un lugar que le pertenece por derecho humano. «Tengo algo que mostrar», dijo, y dejó sobre la mesa un dossier con papeles que olían a registro y a firma legal. «No vengo a pelear por orgullo ni por espectáculo, vengo porque hay una forma legítima de proteger a la gente que trabaja aquí». Se produjo un silencio que no necesitó instrucciones. Lucas había llegado con documentos que no se veían como milagro, sino como consecuencia de diligencias discretas. Fideicomisos que, efectivamente, nunca habían sido revocados del todo. Registros de cuentas en custodia que, por errores de procedimiento o por maniobras internas, habían quedado disponibles para un beneficiario que no había renunciado formalmente. Chen había movido hilos en la periferia y abogados que acompañaban a Lucas habían seguido rutas legales que permitían comprobar titularidades. No era una restitución imposible, era el resultado de una investigación y de papeles firmados en su momento, con legitimidad. Lucas no hacía una oferta improvisada, presentaba capital verificable. Yang, aún con la cara impasible, apretó las manos. La mesa se llenó de voces. Algunos consejeros vieron en la oferta de Lucas la llave para una salida ordenada que preservase puestos de trabajo. Otros vieron en ella una maniobra de distracción. Alice, por su parte, observaba el paisaje con una nueva clase de vértigo. El hombre al que había humillado públicamente ofrecía ahora un plan para salvar su empresa. La negociación fue rápida y teatral. Lucas propuso comprar una participación mayoritaria que evitara de entrada de actores hostiles y que permitiera una reestructuración con criterios éticos. Presentó avales y documentos que no eran fantasía, cartas de crédito, fideicomisos activables y pruebas legales de que su derecho a solicitar esos activos no había sido invalidado por la renuncia moral que había hecho años atrás. No fue un acto de bravura económica, fue, más bien, el cumplimiento de una obligación ética que él mismo asumió: usar recursos familiares para proteger empleos y mantener integridad operativa. En medio de todo ello, Lucas miró a Alice. Sus ojos no buscaban agradecimientos ni reivindicaciones, buscaban que la decisión mayor se tomara en conjunto con integridad. Entonces, en un gesto que nadie esperaba y con la serenidad de quien sabe lo que simboliza un sí verdadero, se arrodilló, no por teatralidad, sino como ritual de propuesta, y sacó de su bolsillo la tarjeta gastada que tantas veces había acariciado. La extendió con ambas manos hacia Alice y con la misma voz que había utilizado para traducir respeto, añadió: «Quiero proteger esto y a las personas que trabajan aquí. Pero no puedo hacerlo sin alguien que entienda la responsabilidad. ¿Estarías a mi lado para sostener esta decisión? ¿Te casarías conmigo?». La sala se quedó en un silencio que no era de asombro, sino de conmoción. No se trataba solo de una petición personal, era un acto que mezclaba lo íntimo con lo público y que en su radicalidad ponía en la mesa lo que nadie en ese mundo ejecutivo se atrevía a decir: que las decisiones se sostienen mejor cuando hay un compromiso mutuo, no una compra. Alice sintió el choque de emociones como si 1000 realidades se desplegaran al mismo tiempo. La posibilidad de amor verdadero en un primer plano que no implicaba renuncia al poder, sino redefinición. La necesidad de aceptar ayuda sin ceder a la indignidad. La oportunidad de crear una solución que no consistiera en limpiar la reputación con cheques, sino en construir algo nuevo. Miró a su equipo, a los consejeros y finalmente a Lucas. El gesto, en su crudeza, no pedía una respuesta inmediata, pero su corazón, en ese momento, hizo algo que su mente tardó en comprender. Dijo que sí, no por romanticismo instantáneo, sino porque su vida había encontrado una grieta por donde podía entrar la humildad. «Sí», contestó Alice. «Sí, por la compañía, por la gente y porque no quiero que lo que aprendí de este rechazo se pierda. Pero no acepto que esto sea una pieza de espectáculo. Si vamos juntos, vamos con reglas claras».
La respuesta, directa y con condiciones, fue celebrada en la sala como un acto que preservaba la dignidad de ambas partes. Lucas se incorporó, la tarjeta volvió a su bolsillo como si el ritual tuviera más sentido en lo cotidiano que en la teatralidad. Yang, que había observado con la distancia de quien ha jugado muchas partidas, contuvo una reacción que hubiese podido ser un gesto de derrota o de aceptación. Al final, pronunció palabras medidas. Ustedes deciden cómo arreglarlo. Si la familia ha actuado de manera impropia, habrá quien rinda cuentas. Su mirada, al final, posó en Alice y Lucas con un dejo de una complejidad que no se resumía en odio. Era indiferencia, orgullo, miedo y quizás, por primera vez, la posibilidad de reconocer que había perdido el control de algo que le importaba. La solución acordada fue una combinación de acciones. Lucas ocupó una presidencia interina con poder ejecutivo limitado. Alice mantuvo la dirección estratégica. Se constituyó una comisión de transparencia y se creó un plan para proteger puestos de trabajo y reestructurar operaciones con estándares de ética más estrictos. La prensa, que esperaba carnada, se encontró con una narrativa inusual. No había solo una rescisión escandalosa, sino una propuesta que buscaba reparar y transformar. Pasó el tiempo de trámites y validaciones. No fueron días fáciles. Hubo audiencias legales, revisiones y, por supuesto, opiniones encontradas. Pero, dentro de ese trajín, algo más profundo creció: la historia de dos personas que, desde lugares distintos, decidieron rehacer su relación con el poder. En las noches, cuando la ciudad parecía apacible, Alice y Lucas hablaban de pequeñas cosas. Del ritual del té de Chen, de las cartas sin remitente, de la tarjeta con la leyenda «Confía en el silencio». La tarjeta dejó de ser un mantra privado, se convirtió en un símbolo que ambos compartían, una manera de recordar que las decisiones importantes merecen la pausa, la escucha y el respeto. El episodio del hacker y la filtración llevó a una investigación que, con pruebas suficientes, señaló a quienes habían manipulado información como parte de una maniobra orquestada desde despachos externos. Yang, por su parte, recibió sanciones corporativas y un quiebre de alianzas que, lejos de hacerlo caer, lo obligó a mirar su propio legado. No hubo juicios públicos teatrales, hubo una renuncia parcial a ciertas posiciones de influencia y un alejamiento que dejó espacio para reflexiones familiares. Chen, siempre práctico, dijo en voz baja que el cerezo que plantaría en la azotea de su restaurante sería testigo de los cambios. Los cerezos florecen aún después de inviernos largos, comentó, y arregló una pequeña ceremonia con clientes y amigos. La propuesta de matrimonio, lejos de ser un espectáculo de prensa, se transformó en una etapa de construcción. Decidieron una boda sencilla, íntima, con una lista de invitados limitada. Empleados cercanos, algunos miembros del consejo que habían mostrado equilibrio, Chen y unos pocos amigos. La ceremonia tuvo lugar bajo un árbol pequeño en el patio del restaurante de Chen, donde la luz del atardecer hacía brillar el vapor de la cocina como una promesa. El rito fue breve y auténtico. Palabras medidas, miradas que hablaban de pasado, de pérdidas y de la decisión de caminar juntos. Después de la boda, anunciaron la creación de la Fundación Confía en el Silencio, un nombre que sonaba a contraposición del ruido que provocó el video inicial, dedicada a apoyar programas de empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad, promover prácticas empresariales éticas y ofrecer becas de formación para oficios y emprendimientos responsables. La fundación no fue un gesto filantrópico vacío, se convirtió en la articulación concreta de la lección aprendida, que la riqueza puede ser instrumento de reparación si se usa con límites y propósito. El epílogo personal vino con señales pequeñas. Alice aprendió a dejar espacios en blanco en su agenda, a escuchar sin proponer soluciones inmediatas. Lucas volvió a su trabajo en el spa algunos días a la semana para no perder la raíz de su oficio, porque sabía que sus manos eran su manera más honesta de estar en el mundo. Chen, orgulloso, plantó el cerezo en la terraza de la nueva sede de la fundación, y el árbol, en primavera, ofreció flores que atraían a quienes buscaban consuelo. Hang, en un gesto contenido, entregó a la pareja una caja pequeña con tierra del jardín de la familia,
un símbolo ambiguo de reconciliación que ella recibió sin promesas y él sin explicación. No todo se volvió perfecto. Las heridas quedaron, algunas confianzas tardaron en repararse. Ricardo siguió existiendo como voz crítica en ciertos corrillos. Pero la historia ya no era la de un billete sobre una toalla y un rechazo viral. Era la de una decisión que transformó carreras, familias y maneras de entender el poder. La mayor enseñanza se resumió en algo que ambos repetían en ocasiones distintas. Hay cosas que el dinero no compra, y hay otras que solo pueden repararse con transparencia y coraje. En las mañanas claras, cuando el sol atravesaba las hojas del cerezo recién plantado, Alice se detenía un momento en su oficina para mirar el reflejo de la ciudad y pensar en cuántas batallas internas había ganado sin darlas por terminadas. Julia seguía siendo el sostén administrativo, que con firmeza profesional organizaba las tareas y protegía los límites. Lucas continuó diciendo no cuando la situación lo exigía. Su negativa inicial no se transformó en una mercadería negociable. Aquel no siguió siendo el eje de su integridad. Lo que cambió fue que ahora su voz encontraba un canal en un espacio que antes hubiera creído hostil. Cuando la Fundación lanzó su primer programa, eligieron como lema una frase sencilla: confía en el silencio, actúa con voz. Fue una consigna que mezclaba la quietud que había protegido a Lucas con la decisión de Alice de usar su poder para lo que no podía comprarse: dignidad, oportunidades y reparación. En las presentaciones que siguieron, la pareja aparecía no como una inversora y su salvador, sino como socios que habían elegido construir puentes donde antes hubo distancia. La ciudad, que había presenciado el episodio del sobre con sensación de voyerismo, ahora miraba a otro final posible. Uno que no borraba la humillación, pero que la usaba para enseñar. Las lecciones se cristalizaron en políticas internas nuevas, en prácticas de contratación más éticas y en la creación de un consejo de transparencia que integraba voces externas para auditar decisiones. Años después, cuando la historia se contaba en cafés y en reuniones de trabajo, la anécdota más repetida no era el millón ni la proposición escandalosa. Era la sencillez del gesto que siguió. Una tarjeta gastada con una frase que parecía pequeña y que, sin embargo, resolvía el conflicto con la fuerza de una brújula. Confía en el silencio dejó de ser un consejo de renuncia. Se convirtió en una invitación a escuchar antes de actuar, a medir antes de imponer y a comprender que muchas veces las decisiones más valientes no se anuncian con alardes, sino que se toman en la intimidad de la coherencia. Cuando alguien preguntaba a Alice si había sentido miedo al decir sí aquella tarde en la junta, ella respondía con la honestidad que le había costado aprender. Sí, tuve miedo, pero entendí que mi reputación no era lo único en juego, había vidas, y eso cambió todo. Lucas, por su parte, repetía con la calma de quien ha decidido qué maneras de poder acepta. No todo se arregla con dinero, pero hay ocasiones en que el dinero puede servir para algo digno. La pregunta es siempre la misma: ¿para qué se usa? La ciudad siguió su curso, con sus ruidos y sus ritmos. En el restaurante de Chen, la sopa seguía cocinándose con paciencia, y en la azotea, el cerezo florecía cada primavera recordando que incluso después de inviernos ásperos, la vida encuentra formas bellas de volver a empezar. Y cuando, de vez en vez, aparecía un teléfono con notificaciones de una nueva polémica, Alice y Lucas miraban la pantalla sin prisa, recordando la tarjeta gastada y las palabras que habían aprendido a respetar. Confía en el silencio. Y después de escuchar, actuaban con voz. Si esta historia resonó contigo, deja en los comentarios desde dónde nos miras y qué parte te impactó más. Suscríbete para más relatos donde una decisión cambia destinos y para seguir acompañando historias que hablan de dignidad, poder y amor verdadero.